Muy buenas noches, bienvenidos a Abre los Cielos, el último espacio del día en torno a Dios. Vamos a continuar con nuestra serie Recordar. Hemos tardado en ella, nos falta esta semana y la otra semana. Y de ahí en adelante, en 2 semanas, estaremos iniciando con una nueva serie. Ahí se las estaré adelantando un poco a partir de la próxima semana. Recordar. Para recordar, muchas veces hay que repetir una y otra vez. Tenemos que hacerlo, pero también se nos debe repetir una y otra vez. Pues, ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? En el libro de Josué, en el capítulo 1, en el versículo 13, lo que aquí me dice la palabra de Dios. Empezando este libro, apenas Josué está tomando la posta que Dios le entregó. La posta que dejó Moisés, por supuesto. Dice, acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo, Jehová, vuestro Dios, os da reposo y os ha dado esta tierra. Acordaos, me dice así. Él les ha dado esta tierra, pero aún no habían llegado a ella. Estaban al otro lado del Jordán. Faltaba atravesar el Jordán. Y ahí empezaría la conquista, que por cierto requirió demasiado esfuerzo, de batallas, de luchas, muchos años. Y aquí, por cierto, nuevamente, pues no quiere decir que, no, yo llego a la tierra prometida y se me van a dar, como quien dice, como aquel retrato, las uvas se me van a poner ahí en la boca, voy a estar ahí tranquilo. Porque eso es lo que piensan muchos. Jehová os ha dado reposo. No, al fin. Esta es la vida que yo me merezco. Claro, esta es la vida que usted se merece. Por supuesto, en Cristo. Pero quiere decir esforzarse. Ahí hay que trabajar, hay que luchar. Pero aquí resaltamos, ya para no desviarnos del tema, acordaos de la palabra que Moisés, acordaos, os mandó. Acuérdense. Y esa es la exhortación por parte de quien había recibido esta responsabilidad. Acuérdense. Y encontramos de que la repetición es permanente. Vamos a ver entonces algunos puntos, unos muy pocos, con respecto a la repetición. En primer lugar, la repetición sustenta el propósito de la acción. Acuérdense de la palabra que Moisés, o sea, la promesa, acuérdense de esto, os mandó. Él les ha dado esta tierra. El propósito de llevar a la acción de cruzar ahora el Jordán y de conquistar la tierra prometida. Entonces, una y otra vez hay que decirlo, hay que acordarnos, o sea, hay que repetir. Y el ser humano necesita eso, y los hijos de Dios necesitamos que se nos repita de manera continua, que no cese nunca de repetirse. Esto que me dice aquí la palabra de Dios. Pero esta palabra también es para nosotros. Entonces, si hemos de acordarnos de la palabra que Moisés mandó a su pueblo, esto es para nosotros. Y nos acordamos de esa exhortación.
a decirnos, no se queden allí, no se conformen. Apropiense de las promesas de Dios para su vida. Acordémonos, este mensaje fue para el pueblo de Israel y este mensaje es hoy para nosotros como pueblo de Dios, para los cristianos. El Salmo 105, versículo 5, dice, acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. El rey David exhortó también a su pueblo, como lo haría Moisés en su momento, como ahora vemos que lo haría Josué. Pero el rey David también lo hizo. Los siervos de Dios, a quienes Dios ha encargado una responsabilidad sobre su pueblo, sobre la grey que es de Dios, continuamente han de repetir una y otra vez. ¿Pero qué han de repetir? Esto. Han de repetir las promesas de Dios que Dios tiene para su vida. Y este mensaje de David es para nosotros también. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho. Acuérdense. Acuérdense las maravillas que Dios hizo con nuestro pueblo en los tiempos de Moisés, en los tiempos de Josué. Todas las maravillas, las que Dios está haciendo ahora. Acuérdense. No se olviden. Porque ese mismo Dios es el que está hoy con nosotros. Y usted y yo tenemos que acordarnos de las maravillas que Dios hizo con Moisés, con Josué, pero también de las maravillas que Dios ha hecho con su vida, con su familia, de sus prodigios, dice así. Versículo 45 de este mismo salmo. Continúa aquí David diciendo, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya. Porque yo me tengo que acordar. Acuérdense de lo que Moisés les dijo a ustedes. ¿Y qué fue lo que Moisés le decía a su pueblo? Se lo dijo. Apropiense de las promesas de Dios. Apropiense de lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios, la ley de Dios, sus estatutos, sus testimonios. Y aquí me dice, para que guardasen sus estatutos. Acuérdense, no simplemente para tener memoria de algo que pasó. No es acordarme de la historia en sí, sino acordarme para qué. Porque tengo que preguntarme, bueno, ¿qué propósito tiene esto? ¿Para qué? He de recordar, ¿para qué se me repite esto? Claro, clarísimo lo que dice aquí David, para que guardasen sus estatutos. Y eso era necesario para su pueblo en su momento. Moisés, para Josué, para el pueblo de David. El pueblo de Israel en todos los casos. Y para, en Cristo, su pueblo, que somos nosotros. Para que guardemos. Y para que cumplamos su palabra. Para que guardemos. Como el Salmo 116, en mi corazón he guardado tus dichos. Para cumplir su ley, su palabra. Para no levantarme contra Dios. Para no desafiarlo, para no apartarme de Dios. O sea, para no pecar contra ti. Acuérdense. Y Dios siempre tiene un propósito. Un propósito de amor para mí. Siempre. Sus promesas maravillosas. Pablo le decía al joven Timoteo, a su discípulo, que debía recordar, que él debía recordarle a otros, independiente de su juventud, a sus hermanos en Cristo. Debía recordarle estas cosas para que ellos sean alimentados de manera sana, de manera saludable. Primera Timoteo 4:6 dice, si esto enseñas, incluso algunas versiones dice, si esto recuerdas a los hermanos,
no es solamente se enseña de una manera puntual. El que enseña ha de repetir una y otra vez. Y muchas veces a través de diferentes ejercicios. Por ejemplo, las matemáticas, cuando uno está en el colegio, le enseñan a uno fórmulas. Pero luego le ponen a uno ejercicios de diferente tipo. O sea, ponga por obra eso. Yo guardo para poner por obra, para cumplir. Y ahí es donde cada vez voy aprendiendo más. Entonces no simplemente hago la fórmula, me guardo la fórmula en la cabeza, se me puede olvidar. Pero cuando yo voy ejercitando, si esto recuerdas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. El buen líder espiritual, aquel que vino, por supuesto, para servir, no para ser servido. ¿Qué es lo que me dice? Serás un buen ministro de Jesucristo, un buen líder espiritual, un buen siervo de Dios, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pero para eso tú necesitas nutrirte con las palabras de la fe. ¿Por qué? Porque mi mensaje, cuando yo enseño a otros, yo le enseño son palabras de la fe y de la buena doctrina, o sea, de la sana, de la buena, que tú has seguido. Recuérdalo los hermanos. Pero ¿cómo lo hablo? Con la fe. Para que vivan por fe. Y así es como tú vas a ser un buen siervo del Señor. Un buen líder espiritual. Porque así vas a ser un buen pastor de las ovejas. Porque así vas a ser un buen padre. Esto ya para nosotros. Cuando yo les recuerdo esto a mi familia, aquellos que tienen familia, aquellos que tienen hijos, recuérdenles, pero con palabras nutridas de la fe. Y ahí es donde muchos padres fallan. ¿Qué les están recordando a sus hijos? ¿Se han dado cuenta? Es que esto que tú estás haciendo jamás lo voy a olvidar. Cuando Cristo nos perdona y nos acuerda de nosotros. Pero no así, sus hijos, sus siervos de Dios. Porque hay muchos padres que son pésimos ministros de Jesucristo. ¿Usted cómo alienta a su hijo? No le diga, ánimo hijo, no, con palabras de la fe y de buena doctrina. Pero ¿qué buena doctrina le va a enseñar si usted ni siquiera sostiene la palabra de Dios en su mano? Mucho menos la lee, ni la oye, ni la lee, ni la estudia, ni la guarda en la memoria, ni la medita durante el día. ¿Qué va a enseñar entonces? Serás un buen ministro de Jesucristo. El buen siervo nunca deja de ministrar, recordando a su familia, a sus consiervos, a sus discípulos y a otros. ¿Y el buen alimento cuál es? La palabra de fe y las palabras de la buena doctrina. Tanto los líderes del Antiguo como el Nuevo Testamento insistieron en que no serían negligentes en recordarles siempre estas cosas, ya que esos recordatorios los establecerían siempre en la verdad presente. Según de Pedro 1, versículos 12 y 15 dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre las mismas cosas. Y lo que aquí dice Pedro, siempre las mismas cosas, pero tan cansón repitiendo lo mismo. No dejaré, dice, aunque vosotros lo sepáis, es que yo ya sé, que dice el cristiano hoy, otra vez me están compartiendo, pero eso ya lo sé. Siempre se argumenta eso. Otra vez lo mismo. Me lo sé de memoria. Ya no apunto nada porque ya, eso ya está apuntado hace rato. Y dice, y estéis confirmados en la verdad presente. Necesario que eso esté confirmado en Cristo, en mi vida. Yo no os dejaré de recordaros siempre estas cosas. Por eso ustedes muchas veces oirán esto, que estamos aquí enfatizando, estamos recordando las mismas cosas y a veces muchas series se demoran un poco para enfatizar más y más, para ampliar, claro, para profundizar y en muchos casos estamos recordando estas cosas.
E incluso estamos compartiendo cosas que algunos de ustedes ya saben. Pero ¿qué tan importante es esto? Dice, versículo 15, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Oiga, ¿qué tal está? Pero yo me voy a encargar de dejar aquí un legado con ustedes, es lo que está diciendo. Porque yo me voy y después de mi partida yo estoy haciendo planes en este momento de manera diligente para que ustedes tengan en todo momento, cuando yo me vaya, cuando yo ya no esté aquí en esta tierra, memoria de todas las cosas. ¿Cuáles? Aquellas las cuales yo siempre les he recordado. No crean que esto lo dejo aquí. No, señor. Procuraré. Bueno, este es otro tema de cómo se logró. Segundo, la repetición animará a todos. Segundo punto, la repetición. Es necesario, porque la repetición anima. Muchas veces eso es necesario, porque se nos va olvidando y eso nos anima. Aquí encontramos que los líderes de la iglesia primitiva del primer siglo regresaron a aquellas ciudades en las cuales habían iniciado la obra. Hechos 14, aquí más una historia pues de Pablo. Versículo 21 y 22 dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Están ahí en Listra. Inclusive ahí le pegaron una linchada horrible a Pablo. Casi lo dejan medio, pues, básicamente medio muerto. Los discípulos lo rodearon. Pero él volvió. ¿Y saben lo que dice aquí? Volvieron, anunciaron y volvieron. Y después de hacer muchos discípulos, la primera vez que fueron, muchos, evangelizaron, discipularon en Listra, Iconio, Antioquía, dice, versículo 22, confirmaron ánimos de los discípulos, confirmaron. Por esto es importante, el versículo anterior, ¿sí se acuerdan? Confirmados en la verdad presente, para confirmar, dice, los ánimos de los discípulos, ánimos, para animarlos y confirmarlos en ello. La repetición anima y quedan animados. Ah, no, es que Pablo se fue. Uy, después de semejante linchada, pues que va a volver aquí, pobrecito. No, señora, ahí volvió. ¿Qué sienten ellos? ¡Ánimo! Exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Claro, Pablo aquí no se victimizó. No, ni más faltaba. Él no iba para hablar de sí mismo, ni para que se autocompadecieran, ni más falta, o se compadecieran de Pablo, quiero decir. Confirmando los amos de los discípulos. Ellos no animaban a Pablo, Pablo los animaba, era a ellos. Exhortándoles a que permaneciesen en la fe. ¿Se acuerdan? La palabra de fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí los van a perseguir también. Pero los animaron a ellos y no desfallecieron. Les repetía. Pedro insistió en que él quería que tuvieran siempre una excelente memoria. Segunda de Pedro 3, versículos 1 y 2 dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo. La segunda carta, estamos en segunda de Pedro. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria, versículo 2, de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y el mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, entre los cuales pues Él es uno, para que tengáis memoria. Los animaba. La repetición anima a la gente, para que tengan memoria. Y en tercer lugar, la repetición pues solidifica el mensaje, fortalece el mensaje, lo solidifica. Tantas veces se dice, bueno, ahí me compartieron esto, se me olvida. O si no dicen, bueno, como no volvieron a tocar el tema, quiere decir de que eso no era importante. Por eso es necesario. Volviendo a aquello que Pedro nos compartía,
repetiros siempre las mismas cosas, así ustedes ya lo sepan. Repetiros. Hubiera dicho repetiros las mismas cosas. Es más, solamente hubiera dicho deciros las mismas cosas, porque si uno dice repetir ya se entiende de que le está diciendo las mismas cosas, pero está poniendo un énfasis aún mayor. Pero a mí no me es gravoso, a mí no me da pena, tampoco. Yo no me sonrojo, ¿no? Repetiros. Enfatiza mucho más. Siempre, casi que sobra, pero siempre lo voy a hacer, las mismas cosas. La repetición solidifica el mensaje. El salmista Asaf le prometió al Señor que se acordaría de sus obras. El Salmo 77, versículos 10 y 11. Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de Jehová, de las obras de Jehová. Haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Mira lo que aquí dice. Así yo esté padeciendo una enfermedad. Y cuando se está pasando por ese momento de una enfermedad, aquella a la cual me doblega, aquella a la cual me lleva a estar allí, dependiendo totalmente del Señor. Y en algunas ocasiones donde no sé qué pasará con mi vida, donde te juego las probabilidades de éxito o de fracaso. Solo que el fracaso es la muerte. Humanamente hablando, por supuesto. Enfermedad mía es esta. Pero ¿qué hago allí en un momento? Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Eso es lo que voy a hacer. Y eso es lo que hay que hacer en momentos de enfermedad, me dice. Necesito fortalecer, solidificar ese mensaje. El mensaje del Señor para mí. ¿Se acuerdan de Salomón cuando dedica el templo? Según de Crónicas capítulo 6, aquí simplemente vamos a recordar algo. Salomón habla acerca de algo, él dice, orándole al Señor, y habiendo culminado el templo, la casa de Dios, que le fue encargada por David su padre. A causa de tu gran nombre, de tu mano poderosa y de tu brazo extendido. La mano poderosa del Señor. Los años de la diestra del Altísimo, a causa de tu mano poderosa y de tu brazo extendido. Salomón lo tiene claro. Pero mire, quizá aquí Asaf, me acordaré de las obras de Jehová. Las obras que su diestra han hecho. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. ¿Para qué? Para guardar, para poner por obra, para creer, aún en medio de mi enfermedad. O si no, yo voy a quedar sumido en la enfermedad, voy a estar dependiente, o dependiendo de la enfermedad, voy a ser esclavo de mi enfermedad. Y yo no soy esclavo de nadie, yo soy hijo de Dios y soy siervo de mi Señor Jesucristo. Me acordaré de tus obras, Dios, de tus maravillas antiguas. Yo haré de ello memoria, la memoria. Dios nos aseguró que toda la palabra de Dios, que la Biblia fue inspirada por Él. Pero ¿qué más nos recordó aquí? Vamos a 2 Timoteo 3, 16 al 17, que me habla de ello. Dice, toda escritura es inspirada por Dios
y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Lo que dice 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Todo es inspirado por Dios, todo. Y yo de toda la palabra de Dios he de hacer memoria de su mano, la diestra del Altísimo, su mano poderosa, de su brazo extendido, de sus maravillas, de sus obras. La necesidad de repetir una y otra vez. Recordar. Ahora, Señor y Dios, nos acercamos a ti en este momento, a esta hora de la noche aquí o del día, en otras partes del mundo. Señor, qué tan importante, dígale a Él, es para mí el que se me repita una y otra vez. Como decía Pedro, que a mí se me recuerde siempre las mismas cosas, así yo las sepa. Es necesario para mí. Así es confirmada tu palabra en mi vida. Dígale al Señor, Señor, no importa que yo lo sepa, necesito recordar. Pero ¿cómo puedo decir que yo lo sé? Que yo lo sé todo ya. ¿Qué engaño? ¿Qué mentira es esa? Creerme como los fariseos, que ya todos lo sabían. Si usted cree que ya tiene tantos años de conocer del Señor, o que tiene relativamente poco, pero que ha estudiado demasiado la palabra de Dios y que ya lo sabe todo, o que por el hecho de leer toda la Biblia 1, 2, 3 veces, ya todo lo conoce, se equivoca grandemente. Dígale al Señor, Señor, yo cada día quiero aprender más y más de ti, conocerte más por medio de tu palabra. Y cada vez que usted vaya a la palabra de Dios, así usted ya conozca un capítulo, un pasaje, aborde su palabra como si fuera la primera vez que lo hiciera, que leyera ese pasaje, ese versículo. Dígale, Señor, para mí esto es necesario. El que se me recuerde siempre. Que me acuerde de tus maravillas, de tus obras, de tus prodigios, los prodigios que hiciste por mano de Moisés, de Josué, de todos tus siervos, Dios, y los que has hecho tú en mi vida. De esto hago memoria, mi Señor, pero también el cual yo pueda repetir a los míos, pero repetirles, Señor, con la palabra de fe y de la sana doctrina. Ahora que aquel que inspiró a hombres y mujeres para darme su palabra, esa palabra la cual debo recordar para guardar y para cumplirla, los bendiga en esta noche. Amén. Pues muchas gracias por acompañarnos pues en esta noche. Si este programa ha sido de bendición, edificación para usted, por favor, dele me gusta antes de apagar su dispositivo. Mañana seguimos con nuestra serie Recordar. 9 de la noche, hora Colombia, abre los cielos. Dios los bendiga.